Este es el capítulo 2 del curso de Java, de códigos de programación. En este capítulo aprenderemos los tipos de datos que podemos utilizar en Java, además del uso de variables, constantes y operadores. Va a ser un poquito extenso, pero vamos a hacer que todo quede muy claro. Primero empezamos con los tipos de datos que podemos utilizar en Java. Y nos encontramos con los tipos de datos primitivos, que son 8, que es el byte, short, int, long, float, double, char y booleano. Cada uno tiene su valor en bytes y también el rango de valores que puede soportar, así como la clase asociada. Cuando hablamos de tipos de datos, tal vez en la vida real pensamos y decimos un número o una letra o un texto o más datos que podemos encontrar. Pero aquí hay que especificar qué tipo de dato vamos a utilizar. Si pueden ver, tenemos los rangos de valores que pueden aceptar. Aquí los datos que más se utilizan es el int y el double para cuestión de números enteros y el double para valores con decimales o con coma flotante. También puede ser el booleano, que significa verdadero o falso, o el char, que es un carácter. También encontramos tipos de datos objetos, que es el string. El string es una cadena de texto y los objetos creados por el usuario, que en Java podemos crear nuestros propios objetos. También existen los tipos de datos arreglos o array, que va a tener una serie de caracteres dependiendo de cada una de las posiciones que puede tener. Más adelante vamos a explicar más a fondo este tema. Cuando trabajamos con tipos de datos es necesario que utilicemos constantes y variables. Así que una constante es un valor que no puede ser alterado o modificado durante la ejecución de un programa. Lo único que va a poder ser es leído. Y tenemos el ejemplo de pi, que es 3.1416. Ese valor no se puede modificar porque es una constante. También tenemos las variables, a la cual se les asignó un valor que puede variar durante la ejecución del programa. Un ejemplo, tenemos a es igual a 5 y cuando se ejecute el programa se puede reasignar ese valor, tal vez a 6, a 7 o a alguno otro. Bueno, aquí le dejamos un poco a la teoría y vamos a iniciar con nuestro IDE, que es NetBeans. Aquí acabo de crear un proyecto que se llama 2 y le creé su clase. Y vamos a iniciar con la parte de tipos de datos. Aquí donde está el void main, que es nuestra clase principal, vamos a iniciar. Yo voy a utilizar un tipo de dato que se llama int, o sea un entero. Para eso coloco int. Enseguida tengo que colocar el nombre de mi variable, por ejemplo número, y punto y coma. Aquí estoy declarando una variable de tipo entero, de tipo int. Las variables tienen tres estados. La primera es la declaración, la segunda inicialización y al final la utilización. Esos tres estados puede tener una variable. Y este es el primero. Después voy a ir a la inicialización. Coloco mi variable, número, va a ser igual a 5. Y ahora la voy a utilizar. La voy a imprimir en pantalla con system.out.print. Y aquí podemos ver que tenemos una función que se llama println, la cual me sirve para al momento de imprimir se salte una línea abajo. Y aquí voy a colocar mi variable, que es número. Voy a ejecutar el programa y me imprime en pantalla el número, que es mi variable. Ahora vamos a declarar una variable de tipo carácter. Esto va a ser con char. Se va a llamar la variable letra. Y más abajo la voy a inicializar. Va a ser letra igual. Solamente que aquí nos va a aceptar un único carácter. Y tiene que ser entre comillas simples. Y vamos a colocar la letra M. Aquí la vamos a imprimir como letra. Ejecutamos el programa. Y ya nos imprime la letra que asignamos a la variable. En caso de que coloquemos más datos, por ejemplo E, nos va a marcar un error, porque si lo vimos en la tabla de nuestros tipos de datos, solamente acepta un único valor. Así que ese es el de carácter. Pero ¿qué tal si yo quiero agregar
un texto completo en una variable. Para eso vamos a utilizar el de tipo string. Mi variable string la inicializo. Al final recuerden que va punto y coma y la imprimo como texto. Ejecuto mi programa y me imprime la variable ya de tipo string. Hasta aquí hemos abarcado lo que son tipos de datos y variables. Pero ahora vamos a checar otra parte que son operadores. Vamos a regresar a la presentación para que les muestre la parte de operadores. En Java podemos utilizar diferentes operadores. Están los aritméticos, que es suma, resta, multiplicación, división, porcentaje, potencia e igualdad. También racionales, que es mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual, diferente, igual igual. Los lógicos, los de incremento y decremento. Por partes vamos a ir viendo cada uno de estos operadores durante el curso y vamos a verificar cómo se utiliza cada uno de ellos. Así que regresamos a NetBeans y ahora vamos a utilizar los operadores. Yo voy a quitar toda esta parte y voy a hacer una suma. Primero tengo que declarar mi variable de tipo entero, número 1, después int número 2, las tengo que inicializar, y ahora voy a crear una variable más que va a ser el resultado. Y la variable resultado va a ser igual a la suma de número 1 y número 2. Resultado igual a número 1 más número 2. Y ahora lo voy a imprimir en pantalla con system.out.println. Imprimimos resultado. Aquí puedo dar clic derecho y en la opción que dice formato, para que se idente mi código y esté bien estructurado. Ejecuto mi programa y me regresa la suma del número 1 y del número 2, que son 15. Y así con esto podemos hacer restas, multiplicaciones, divisiones. Aquí hago una resta, una división, multiplicación, y puedo hacer las diferentes operaciones aritméticas que normalmente hacemos en matemáticas. Pero ahora también voy a utilizar constantes, que es lo que vimos a la parte del inicio. Voy a quitar esta parte. Voy a declarar mi constante de la siguiente forma: static final. El tipo de dato va a ser doble para que tenga punto decimal. El nombre de mi constante va a ser pi. Y aquí mismo la puedo inicializar, va a ser 3.1416. Y ya pi la puedo utilizar, pero si yo trato de modificarla, por ejemplo en el método, coloco pi es igual a 0, me va a marcar un error, porque como la estoy declarando como una constante, no la puedo modificar. Aquí ahora voy a hacer una operación con pi, así que voy a cambiar mi tipo de variable, que es resultado. Tiene que ser doble, porque si la dejo como int va a tener un error, ya que no puedo trabajar si tengo un doble y pasarlo a un int, se quedaría sin el punto decimal. Así que cambio mi variable resultado a doble y ahora aquí le voy a colocar la constante pi por 3 e imprimo mi resultado. Ejecutamos el programa y nos envía el valor, que es pi por 3, y este es su valor. Aquí también podemos colocar un texto con la impresión de este resultado, que tiene que ser entre comillas, resultado, dos puntos, y para unirlo es necesario colocar un símbolo de más
que es a lo que le llamamos una concatenación. A un texto le estamos concatenando una variable. Ejecutamos el programa y nos aparece el texto con el resultado de nuestra operación. Antes de terminar este capítulo les voy a mostrar una pirámide de la prioridad de operadores. Esa es la prioridad de los operadores que necesitamos seguir para poder resolver alguna ecuación o alguna operación. Primero van lo que está dentro de los paréntesis, el exponente, la multiplicación, la división, la suma, la resta, el mod, que es el resto de una división, después el cociente y enseguida los demás valores. Debemos de seguir esta prioridad porque si no podemos tener resultados diferentes. Si tienes dudas sobre estos temas, en la parte de la descripción te dejo un link para que puedas ver más sobre este tema, algunos ejemplos con variables, con tipos de datos, con operadores y constantes. No olvides darle like al video, compartirlo y suscribirte a nuestro canal.